Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Activo Bolsa. Hoy el IBEX 35 con una subida del 0,83%, sobre todo al calor de la noticia de este pasado domingo sobre que Donald Trump, atrasa esa amenaza de aranceles para la Unión Europea del 50% al 9 de julio. Ahora veremos la noticia. Y entre otras acciones veremos Dia, PharmaMar, Niesa y Novo Nordisk. Así que como siempre os animamos a que os suscribáis, activéis la campanita y nos dejéis vuestros comentarios. Además, si os gusta el vídeo, le podéis dar a like. Comenzamos, aquí tenemos la noticia donde Donald Trump aplazó hasta el 9 de julio la entrada en vigor de los aranceles para la Unión Europea. Ya sabéis que el pasado viernes dijo que iba a subir los aranceles a la Unión Europea al 50%. Ya comentamos en el vídeo que hicimos este fin de semana, sobre, en este caso, el vídeo del consultorio de bolsa, que nosotros pensamos que el mercado no se había tomado en serio esa amenaza. Y como veis, ya Donald Trump ha echado hacia atrás. Así que como estáis viendo, las bolsas europeas han reaccionado positivamente. En este caso, Estados Unidos está cerrado por el día 26 de mayo, que es el Memorial Day. Así que, tenemos referencias de Estados Unidos. Comenzamos con el habitual IBEX 35 velas diarias. Ya comentamos que teníamos zonas de resistencia en 14.315 puntos. Y como veis, estamos en esa zona. El viernes caíamos, como vemos aquí, con bastante fuerza, cuando Donald Trump anunció los aranceles de 50% para la Unión Europea, que prácticamente llegaba a zonas de 13.800 puntos. Y de aquí, como veis, como comentamos, pues pensamos que el mercado no se había tomado del todo mal, pese a las caídas, porque había dejado mucha mecha inferior. Y como veis, con buenas subidas para el IBEX 35, que se ha quedado también muy cerquita nuevamente de esta zona de resistencia. Es una zona que si fuese capaz de superar, pues sería bastante interesante, porque entonces ahora estaremos en el escalón de esos 14.315 puntos y esta zona de 16.000 puntos, que serían los máximos históricos para el IBEX 35. Así que vamos a ver si en las próximas sesiones es capaz de superarlo. En el muy corto plazo marcaríamos zona de soporte en esta zona, los mínimos del pasado viernes, en 13.850. Luego soporte de corto plazo, zona de 13.400. Y ya si vamos más abajo, zona para nosotros que sea negativo perder para el medio y largo plazo, sería zona de los 11.600 puntos. Es decir, los mínimos del mes de abril. Continuamos, vamos a ver las acciones que os traemos hoy. Comenzamos con Niesa, hoy con subidas del 27,87%. Ya comentamos que es una acción muy peligrosa, es un chicharro y que hay que tener mucha precaución, pero sí que es verdad que lleva unas cuantas sesiones bastante agitada. Podemos ver como desde estas zonas de 0,008 subía muy vertical a zonas de 0,024 y luego teníamos ciertas caídas. Y hoy, como comentamos, con una subida del 27,87%. Así que vamos a ver qué sucede en próximas sesiones. Si fuese capaz de superar esta zona de máximos relativos que nos marcaba recientemente, pues pensamos que podríamos ver más subidas que llevasen hasta esta zona, tanto de soporte como de resistencia, de los 0,027. Ya comentamos que si consigue superar esa cuota, pues podríamos tener mejora técnica para Niesa. Como hemos contado, acción muy peligrosa, hay que saber bien lo que se hace cuando se invierte en este tipo de acciones y hay que tener en cuenta que a pesar de que en un día puede haber subido muy fuerte y que lo más probable es que en próximas sesiones siga subiendo, pero luego podemos también tener ciertos disgustos a tener sesiones con mucha caída. Vamos a ver a la Tubacex. En el caso de Tubacex, hoy con una subida del 6,13%. Acción que también lo viene haciendo bien. De hecho, ya comentamos, como podéis ver aquí, que teníamos marcado este canal bajista, lo acabó superando al alza y nos daba pie a marcarle un gran objetivo alcista a zonas de 5,39. Objetivo de momento no se ha cumplido, pero mejor en el tiempo si se acaba cumpliendo. También le veíamos este canal alcista, marcado de color verde, también lo superaba a la parte superior, marcamos objetivo alcista y este ya está cumplido. Es decir, el primero de los objetivos alcistas, el más pequeño, ya se ha cumplido y ahora faltaría por cumplirse el más grande. Aquí lo que estamos viendo que ha conseguido superar esta zona de resistencia que tenemos aquí marcada en zona de 3,55 y como veis acercándose a su siguiente zona de resistencia de corto plazo que le marcaríamos justamente los máximos anteriores en 4,40. Veremos si es capaz de superarlo. Así que nosotros ahora lo que vigilaríamos en Tubacex sería esta zona de 4,40 como zona de resistencia y esta zona que hemos comentado aquí exactamente de 3,53 como zona de soporte. Perfora a la baja sería negativo. Pero como podéis ver, es una acción que está claramente alcista en el medio plazo. Continuamos, vamos a ver la siguiente acción. En este caso traemos ArcelorMittal, que sufrió fuertes caídas el viernes y hoy ha conseguido subir un 4,16%. Como comentamos, con los anuncios de los aranceles de 50%
que había comentado Trump, pues bueno, muchas acciones sufrieron fuertes caídas. Y en el anuncio del domingo de que lo iba a prorrogar hasta el día 9, pues como veis, fuerte rebote para muchas de estas acciones. En el caso de Farmamar, la caída del viernes, como veis, se sujetaba en esta zona de soporte de los 26.06 y hoy ha conseguido, como veis, una buena subida. Y tenemos zonas de resistencia de corto plazo, en zona de 28,19. Si fuese capaz de superarla, podríamos pensar en ir a alcanzar zonas de 29,55. Y de superarla, pues estaremos en este escaloncito que tenemos aquí, entre los 29,55 y esta zona de 32,12. Sería una zona muy importante, como podéis ver, es una zona clarísima de resistencia que ha perdurado mucho en el tiempo. De hecho, podemos marcaros que viene desde el año 2013, estamos hablando de 12 años. Así que en el caso de que acabase superando, sobre todo superando esta zona de los 32,12, podríamos ver fuertes subidas para ArcelorMittal. Nosotros, de hecho, tenemos marcado un objetivo alcista a zonas de 54,20, pero ya comentamos que aquí tuvimos una falsa ruptura y que para seguir pensando en que ese objetivo se puede alcanzar, quisiéramos ver un cierre mensual por encima de esa zona de 32,12. Pasamos a ver Rey Jufre. En el caso de Rey Jufre, hoy una subida del 4,13%. Acción que también en el corto plazo lo está haciendo bien, está mejorando. Ya comentamos que había subido esta directriz bajista y como veis, en la subida de hoy pues se ha quedado muy cerca de esa zona de 3,32, zona de resistencia. En el caso de superarla, pues seguiríamos pensando en ver más subidas para Rey Jufre. Y la siguiente zona importante de resistencia, como veis aquí, sería esta directriz bajista que tenemos marcado de color rojo y que ahora mismo pasaría pues prácticamente las zonas, vamos a ver aquí, de los 4,20. Zonas de soporte, el primer soporte que tiene que sea negativo per sería la zona de 2,90 y el siguiente zona, como veis aquí, sería entre los 2,40 y 2,50. Perder esta zona sería muy negativo para Rey Jufre y se podrían ver más caídas. Pasamos a ver a continuación Farmamar. Hoy Farmamar con una buena subida del 3,93%. Acción que también lo viene haciendo muy bien. Ya sabéis que aquí, bueno, en 2024 perforaba baja esta zona de soporte de los 27. Luego la recuperaba muy rápidamente y como veis de esta zona 27 pues acababa alcanzando zonas de 110. De aquí pues ha tomado un cierto descanso, lógico a estas tremendas subidas. Y cuando alcanzó la zona de media móvil 200, como estamos viendo, pues bueno, parece que quiere continuar con las subidas. De momento comentamos, lo está haciendo bien. Para nosotros, zonas de soporte sería esta zona exactamente de los 71,50. La siguiente serían zonas de 64,80, sería negativo perderla. Y como resistencia, sobre todo la más importante sería esta zona de 105,80. Ya que en el caso de superarla, pues podríamos marcarle un gran objetivo alcista. Luego tendría también zonas cercanas de resistencia, como sería esta zona de 111 y zonas de 130. Vamos a ver ahora rápidamente OHLA, en este caso simplemente para comentaros que seguimos dentro de este rango lateral que lleva ya bastantes sesiones. La parte baja sería zona de 0,30, si la perfora baja pensamos que podríamos ver más caídas hasta zonas de 0,27 e incluso zonas de 0,25. Y de zona de resistencia, que además coincide con la media móvil 200, sería justamente esta zona de los 0,34. Un cierre diario por encima de esa zona le podría dar pie a ver más subidas en OHLA. Vamos con día, acción que también lo viene haciendo muy bien, sobre todo tras superar esta zona de resistencia que marcamos objetivo alcista y se acabó cumpliendo. Aquí podemos ver claramente, tenemos este rango lateral roto al alza. Objetivo alcista que acabó cumpliendo como hemos comentado. Y de momento, bueno, cumplió el objetivo alcista. Ya comentamos que cuando se cumple el objetivo alcista hay que estar pendiente por si vemos caídas, ya que muchos inversores pueden estar tentados en vender. De hecho tuvimos una cierta corrección, pero como vemos se ha ido recuperando. Así que en el corto plazo tendríamos zona de soporte en 23,80, ¿vale? Incluso un poquito más abajo en zonas de 23 y zonas de resistencia, ¿vale? De muy corto plazo, zonas de 26,80. Superarla, seguimos pensando que le daría pie a poder ir a buscar esta zona de 31, una zona muy importante tanto de soporte como de resistencia, y en el caso de superarla pues se podrían ver más subidas en día. Vamos ahora con Novo Nordisk. Ahí simplemente os traemos hoy para comentaros que bueno, seguimos aquí, os traemos en este caso el gráfico de Alemania, ¿vale? Pero como comentamos, seguimos enredados aquí en esta zona de resistencia que teníamos marcada previamente, en zona de 60,40. Está intentando superarla, de momento le está costando, pero si vemos que acaba superando sobre todo esta zona ahora, que marcaríamos aquí, de 63,10, pensamos que podemos ver más subidas en Novo Nordisk, que pudiesen llevarle a siguientes zonas de resistencia, zonas de 74,40, que eran antiguas zonas también de soporte. También superado, pues ahí seguiría con la mejora. Ya comentamos en el caso
de Novo Nordisk, que había llegado a una cuota muy importante de soporte, que era esta zona de 50 euros, ¿vale? Que era una antigua zona de resistencia. De momento, como veis, se está aguantando claramente como soporte. Vamos a ver ahora también Bayer. En el caso de Bayer, simplemente comentaros que aquí también teníamos esta zona de soporte. En este caso, os marcamos, si vemos aquí en el corto plazo, esta zona entre los 24,30 y zona de 24,88, ¿vale? Lo tenemos marcado con esta franja de color azul. Aquí acabó perforando a la baja, marcamos objetivo bajista que se acabó cumpliendo, luego marcamos un pequeñito objetivo alcista también se acabó cumpliendo, y como estáis viendo, ya comentamos que la parte más alta de esa zona de antiguo soporte era la zona de 24,88. Si nos fijamos bien, justamente esta zona de 24,88 está haciendo las veces de resistencia. No ha habido ningún día que a cierre diario haya conseguido superar nuevamente esta cuota. Así que hoy, que se ha quedado muy cerca, como veis, se ha quedado en 24,68, si fuese capaz de en próximas sesiones superar la zona de 24,88, pues podríamos pensar en cierta mejora para Bayer, ¿vale? De momento, casualidad o no, pero esta antigua zona que comentamos de soporte está haciendo claramente las veces de resistencia. Bueno, hasta aquí, digamos, las acciones que os he traído yo, que he visto más o menos interesantes en el día de hoy. Vamos a contestar, en este caso, las dudas de los miembros del canal. Que, por cierto, pues bueno, nos habéis puesto bastantes y, bueno, eso, bueno, nos da que pensar que os gusta nuestro trabajo y eso realmente siempre reconforta. Ayucarín que nos comenta: gracias por tu ayuda, Alejandro, considero que sería interesante crear el canal de Telegram. Bueno, sí, ya comentamos, el canal de Telegram lo tengo en mente, lo quiero hacer bien y, bueno, aquí como bien comentas, pues mi idea, ya lo he comentado una vez, ¿no? Pero mi idea es hacer un grupo de Telegram donde, digamos, en uno de los apartados solo hable yo y os vaya comentando dónde entro, dónde salgo, dónde pongo los stops, toda esa información. Y otro en que, si queréis, pues podéis ir hablando entre vosotros también, incluso yo también conversaría con vosotros, ¿vale? Pero ya sería, digamos, más un chat, ¿vale? Donde se pueden ver cosas interesantes y, bueno, y así para no mezclarlo, ¿no? Porque a veces, no sé, si estoy yo marcando órdenes de compra y venta y hay otras personas que están mandando mensajes, a lo mejor esos mensajes que yo mando no se ven. Otra gracia que nos comenta, como ves, Nagarro. Vamos a ver, Nagarro, sí que es cierto que, bueno, no está haciendo lo que nosotros pensábamos. Vamos a verla rápidamente. Aquí tenemos Nagarro. Y ya comentamos, aquí en Nagarro teníamos esta zona de soporte, zona de 66,45, que la acabó perforando a la baja. Incluso, bueno, vimos un poco de margen hasta esta zona que veis aquí de 62,55, que también la acabó perforando a la baja. Y dejándonos una nueva zona de soporte en 56, ¿vale? De aquí conseguía recuperar esta zona de resistencia, antiguo soporte 66,55. Y ya comentamos que, bueno, eso cuando se recuperan esos soportes tan rápidamente, pues luego podemos tener subidas. Lo que antes no pasa siempre, ¿vale? Y ya comentamos que la primera zona que habría que vigilar para Nagarro era intentar superar esta directriz alcista. Y como veis, pues se ha acercado, pero no ha conseguido superarla. Así que es una zona que, como veis, ha sufrido rechazo Nagarro justo en zonas de resistencia y nuevamente caídas. Lógicamente esto a nosotros no nos gusta, porque a nosotros nos gusta que cuando recupera el soporte pues tire con fuerza. Y como veis, recuperaba el soporte, pero nuevamente lo ha perforado a la baja. Tenemos la siguiente zona de soporte en zona de 56. Si lo perfora a la baja sería bastante negativo, entraría en caída libre y se podrían ver más caídas. Así que vamos a ver qué sucede durante esta semana. Vamos a ver si vuelve a recuperar esta zona de soporte, sobre todo esta zona de 66,45. Y en el caso de superarla, sería también interesante superar ya esta zona de 72,15. ¿Vale? Así que como estáis viendo, pues bueno, nosotros ya comentamos, pensamos que tras recuperar esta zona de soporte, que era una zona de soporte muy importante, como veis aquí desde que salía en bolsa, fue una zona clave para esta acción, y al recuperarlo pensamos que podía tirar con fuerza. Pero ya hemos comentado, justo en zonas de resistencia se ha dado la vuelta. Continuamos, vamos a ver la siguiente consulta. Nagarro, aquí tenemos el 92.0 que me comenta: gracias por el vídeo, suerte el lunes, saludos. Pues sí, la verdad que el lunes ha sido positivo. Una de las causas también puede ser la noticia de Donald Trump. Pero ya comentamos que pensamos que los inversores no se habían tomado en serio el pasado viernes esas amenazas. 011, gracias Alejandro. A ver cómo abren las bolsas el lunes. Bueno, de momento han abierto bien, el mercado americano está cerrado. Y bueno, veremos también cómo se lo toman mañana martes. Aquí nuevamente 0311 comenta: gracias Alejandro por los comentarios, opiniones y análisis de acciones. Los futuros de los índices parece que nos van a dar un respiro, al menos mañana. Me encantaría que en otoño prepararas un curso técnico para seguir aprendiendo, aunque la bolsa siempre tiene sorpresas ocultas para los que no están preparados. Bueno, ya comenté que sobre todo para los miembros del canal, yo no quiero hacer ningún curso, eso quería dejarlo claro, no quiero hacer ningún curso ni cobrar por ello ni nada.
Simplemente, como bueno, viendo el apoyo que tengo vuestro, pues había pensado que a partir de pasado verano, pues intentar hacer un curso que sería en principio un curso muy básico, ¿vale? Para los que estén interesados en incorporarse al mundo de la bolsa, ¿vale? Será bastante básico y luego si os gusta y consideráis que se puede ir complicando, pues iríamos avanzando de nivel. Pero mi idea es para la gente que está un poco perdida en el mundo de la inversión en bolsa, pues que sea un curso bastante sencillo, ¿vale? Como intento hacer también los gráficos, en vez de poner palabras técnicas de un doji lápida o todo este tipo de asuntos que, bueno, que van poniendo muchos youtubers, intento, digamos, poner un lenguaje que sea más fácil de entender. Continuamos, vamos en este caso con Enoch, que nos comenta: buenas Alejandro, ¿sería posible análisis técnico para ver cómo se encuentra Alibaba y técnicas reunidas? Este último para una posible entrada. Gracias, respuesta en miembros. Vale, pues esta entonces haremos la respuesta cuando hagamos una revisión de cartera. Gracias por avisar y como comentamos, lo que son miembros del canal, si queréis que contestemos directamente cuando lo hacemos solo el vídeo para los miembros, pues nos lo dejáis y os contestaremos. Aquí Arturito Herrero que nos comenta: muy buenas, tengo Axcelix Technologies con ganancias del 30% de Walt Disney similar. ¿Podrías analizar cómo ves estas acciones? Podemos ver estas dos acciones. Vamos a ver si las encontramos. Vamos a verla. Arcelix. A ver, que no me sale. Vamos a ver Arcelix. Si no lo haríamos también. Vamos a ver. Bueno, si no lo he escrito bien. Vamos a ver. Nos comentas Arcelix. Vamos a ver. Es con X. Vale, aquí la tenemos. Se está yo escribiendo mal. Bueno, esta acción, pues la verdad que, bueno, una acción que podemos ver que normalmente tuvo unas fortísimas subidas, llegando a zonas de 200. Y luego, igual de fuerte que subía, pues también ha tenido fortísimas caídas. Aquí podemos marcar esta zona de soporte. Vamos a marcarla aquí, ¿vale? Que es un soporte que nos ha dejado recientemente. Y bueno, si lo prolongamos, pues prácticamente sería aquí también zonas de resistencia. Sería toda esta zona de aquí, ¿vale? Zona de soporte y zona de resistencia para esta acción. Así que es una zona donde, bueno, ha tenido un buen rebote. Y bueno, como vemos, fuertes subidas, ¿vale? Porque estamos hablando que desde zonas de 40 ha alcanzado zonas de 64, así que fuertes subidas, más de un 50%. Y como vemos, de momento en el corto plazo tiene ciertas caídas. No sé si estás dentro, perdona, vamos a ver si nos comentas si estabas dentro o no. Estas son las noticias, vamos a verlo, perdona. Sí, con ganancias del 30%. Pues la verdad que yo lo que haría sería por lo menos proteger esas ganancias. O sea, no el 30%, pero sí que en el caso que esta acción se diese la vuelta, por lo menos tú saliese con beneficios, ¿vale? Siempre os comento que, bueno, sobre todo psicológicamente, es muy duro tener una acción que está ganando un 30% y luego finalmente acabar saliéndote con pérdidas. Así que yo protegería esa posición, le pondría un stop, por lo menos, por decirte algo, por encima de un 10% de, digamos, de los beneficios que estoy teniendo, es decir, que en caso que me saltase, por lo menos ganase un 10%. Y sobre todo, pues bueno, si no quieres ponerle ese stop, pues vigilaría esta zona que te he marcado, ¿vale? Esta zona entre prácticamente 37 y zonas de 41 es una zona importante de soporte y de resistencia. Así que si la perfora baja se podrían ver más caídas, ¿eh? Podríamos ver más caídas que podrían llevarle a cotas de 20, incluso más abajo a zonas de 13. Así que como ves es una acción peligrosa, sigue en tendencia bajista, la verdad que tú has cogido un buen rebote de zonas claves de soporte, pero digamos que lleva unas cuantas sesiones de caída. Así que si ves que se va acercando a zonas de 40 sería negativo, sobre todo si lo pierde, ¿eh? Si pierde esa zona de 37 a zona de 40 se podrían ver más caídas. Así que con esa tendencia, de momento no ha tenido ningún cambio de tendencia, pero sí que es cierto que esta zona que vemos aquí, esta zona de 40 es una zona muy importante de soporte. Y la otra acción que nos pedías, que ya se me ha olvidado, en este caso es Walt Disney. Vamos a ver Walt Disney. Una acción bastante interesante también. Aquí la tenemos.
Y bueno, en el caso de Walt Disney, por mi análisis técnico, aquí lo que tenemos es una zona de soporte 78,80 que la ha venido respetando, la sigue respetando. Muy negativo perder esa zona, si perdemos esa zona se podrían ver fuertes caídas para Walt Disney, ¿vale? Ahora mismo estamos muy alejados de esa zona, estamos incluso por encima de la media móvil 200, que de hecho la superaba incluso con hueco bajista, todo también es interesante. Y como estamos viendo, pues se está chocando ya con esta primera zona importante de resistencia para Walt Disney, que no es otra que esta directriz bajista. Si fuese capaz de superarlo, luego tendríamos otra zona importante de resistencia, un poquito más amplia, que sería en este caso una resistencia horizontal, entre la zona de 117 y esta zona de 124. Si fuese capaz de superar sobre todo esa zona de 124, se podrían pensar en más subidas para Walt Disney, ¿vale? Incluso, de hecho, pues prácticamente podríamos marcarle aquí pues casi un doble suelo con un gran objetivo alcista. Pero sí, como estás comentando, pues bueno, estamos justo en zonas de resistencia, vamos a ver si es capaz de acabar superando sobre todo esta directriz bajista y por lo menos ir a buscar estas zonas que hemos comentado entre 117 y 124. Y si la superase sobre todo esa zona de 124, nosotros dejaríamos correr los beneficios, pues tendría muchas posibilidades de seguir viendo buenas subidas para Walt Disney, ¿vale? Al igual, si sigue estando en beneficio, pues lo suyo sería proteger esos beneficios, ¿vale? Yo sé que da mucha rabia que a lo mejor uno ponga un stop, te acabe ganando un 10% y luego la acción pues se acabe disparando al alza y contigo ya fuera. Pero te aseguro que da mucha más rabia tener beneficios de 20 o un 30% y acabar saliéndote con pérdidas. Así que bueno, dos acciones muy interesantes. Si estás con beneficios, pues por lo menos protege una parte de ellos. Y bueno, vamos a ver si son capaces de seguir con las subidas, ¿vale? Si acaso, bueno, cuando acabe esta semana o eso, me lo vuelves a comentar y volvemos a analizar estas dos acciones, a ver qué han hecho durante esta semana, ¿vale? Y igual que ha hecho aquí Enoch, cuando queráis que la respuesta sea solo para los miembros del canal, lo podéis poner aquí, en el caso, como veis aquí, ¿no? Que ponía gracias, respuesta en miembros, ¿vale? Así que mañana por la mañana dejadme también vuestros comentarios y os haré un vídeo para vosotros, ¿vale? Para los miembros del canal. Pues nada, desde aquí muchas gracias a todos los que han llegado hasta el final del vídeo por vuestra atención. Os dejamos el disclaimer y hasta un próximo vídeo.